la Biblia nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, como Matthew Henry, el puritano, decía, pocas veces pensamos en él, decía, la omisión de un bien es un pecado tan grande como la comisión de un mal. Pocas veces pensamos en este asunto, pero es el tema de la parábola del buen samaritano, de los talentos y del juicio de las naciones que encontramos en diferentes porciones del Nuevo Testamento. El pecado de omisión tiene que ver también con eludir demandas morales concretas, pero señala también el incumplimiento de tareas espirituales específicas, entre ellas la responsabilidad de interceder por los débiles y los rebeldes, es decir, orar por aquellos que no es fácil orar. Esto fue justamente lo que sucedió al profeta Samuel cuando dijo a quienes lo querían desechar del liderazgo de la nación: lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, dejando de orar por vosotros. 1 Samuel 12, 23. Decimos esto en función del texto que nos ocupa. La singular relación de Israel con Moisés puso a prueba las cosas que daban sentido a la vida del profeta. Puso bajo prueba su vocación, su conocimiento del Señor, la tarea que tenía que desempeñar delante del pueblo, pero seguramente el desafío más grande que tuvo que enfrentar Moisés en su ministerio fue un ofrecimiento que vino directamente de los labios de Dios. Dios le dijo que iba a destruir al pueblo de Israel para construir al nuevo Israel de su descendencia. Esta era una situación de tentación muy grande, que cualquier hombre hubiera podido sucumbir ante ella. Y nos demuestra, hermanos, que Dios nos puede probar en diferentes circunstancias. Nos puede probar en la crisis y nos puede probar en la abundancia. Nos puede probar en la estrechez y nos puede probar en la abundancia de dones que nos da. En este caso le dice a Moisés: puedo convertirte en el padre de un nuevo Israel. Y sin embargo Moisés rechazó de manera contundente este ofrecimiento. ¿Cuáles fueron los retos de la tentación que enfrentó Moisés en este caso? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debemos recordar que Moisés es uno de los personajes más importantes de la historia sagrada. Después veremos cómo en la palabra de Dios encontramos cientos y cientos de referencias a su nombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que nos lleva, hermanos, a pensar si esta fue la prueba más grande que Moisés enfrentó. ¿En qué consistió? En primer lugar, hermanos, consistió en la tentación del desdén. Es necesario señalar dos cosas respecto a esta prueba. La primera es que por medio de la prueba Dios siempre busca traer bendición y victoria a sus siervos. Ahí hay una diferencia con el trabajo del adversario. Mientras Dios prueba, Satanás tienta. Y mientras Dios prueba para bendecir a su siervo y para ayudarle en su crecimiento, el adversario busca su caída. La segunda cosa que podemos ver es que el campo de la prueba consiste generalmente en el escenario de la tentación, y los hombres somos tentados, dice la palabra de Dios, por nuestra propia concupiscencia, es decir, por aquello a lo cual somos susceptibles de sucumbir. No tendría sentido, por ejemplo, tentar a alguien con el alcohol si no es un alcohólico. Uno de mis profesores en el seminario, el doctor Garrett, tiene un ministerio muy interesante. Se va a los fines de semana a los bares y dice: ¿dónde puedes encontrar personas atribuladas, angustiadas, cargadas, tratando de escapar de su propia vida, sino en un bar? Dice: pide una Coca-Cola o un agua mineral y siempre hay alguien que quiera contarle su historia, y entonces él puede compartirle el evangelio, prometerle que va a orar por él, etcétera, etcétera. La verdad es que como él no tiene ningún problema con el alcohol, puede estar en ese ambiente etílico
inhalando el aroma del alcohol y no tiene ningún efecto en su persona. Sin embargo, una persona que es adicta al alcohol, nada más el aroma de esta sustancia genera o desencadena una lucha en su interior. Recuerdo hace muchos años en la iglesia bautista Betel, había un grupo de alcohólicos anónimos que iba a la iglesia, eran unos 10, 12 personas, se sentaban en 2 bancas e iban a escuchar la palabra de Dios. Eran de un centro de AA y sin embargo alguno de ellos los invitó, y cada domingo puntualmente los hombres estaban limpios, rasurados, sentados escuchando la palabra de Dios. Pero en alguna ocasión a una hermana se le ocurrió que era más sabroso disfrutar del sermón chupando un chocolate envinado. Y entonces, mientras el predicador estaba hablando, la hermana estaba disfrutando su chocolatito, y el aroma del alcohol, del chocolate, empezó a difundirse en el área, y los de AA parecían sentados en un hormiguero, empezaban a moverse, a inquietarse, hasta que uno de ellos al final del culto le dijo al pastor: oiga, hermano, por favor, dígale a la hermana que si le gustan los chocolates, que no sean envinados, dice, porque vienen nomás aquí a perturbar a mis hermanos, ¿no? Los hombres somos tentados por nuestra propia concupiscencia, dice el apóstol San Pablo, y en este caso debemos pensar que las promesas de riqueza solo pueden seducir al ambicioso, pero no al que desea poco, y menos aún al que lo poco que desea, lo desea poco. Pero con el poder es otra historia, especialmente con el liderazgo. Puede ser sumamente tentador para un líder, al margen de cómo haya llegado a esta responsabilidad. Moisés llegó a asumir la dirección de la nación, incluso en contra de su propia voluntad. Nunca lo ambicionó, no estaba en sus planes, no estaba en el presupuesto, pero una vez allí debió asumir con todas sus dificultades la tarea que Dios le encomendó. No tenía opción, tenía que ser cabeza de un pueblo que resistiría su autoridad, y así tendría, sin embargo, que sacar al pueblo y llevarlo a su destino final. Afortunadamente, hermanos, el Señor estuvo siempre con Moisés, respondiendo a su intercesión, y en eso consiste en parte su grandeza. En la conciencia del pueblo judío existe la certidumbre de que a lo largo de su historia Dios siempre se ha manifestándoles, proveyéndoles en la clase de líderes que las circunstancias demandan, y una misión histórica en concreto demanda también a un líder específico concreto. Por esa razón los sabios de Israel dicen que en cada generación Dios envía a Israel a un hombre como Samuel. Ciertamente tenemos mucho que admirar y aprender de los héroes de la Biblia, pero esto no significa que fueran perfectos o impecables. Del profeta Elías, por ejemplo, el Nuevo Testamento nos dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y de su sucesor Eliseo podemos recordar, hermanos, que maldijo a los que se burlaron de su calvicie. Les voy a decir un secreto, hermanas. Hay hombres para los cuales la calvicie es un tema hipersensible. Es así. Y sucedía en el tiempo de la Biblia. Sucedió con el profeta Eliseo, que dice venía caminando, subiendo una cuesta, y un grupo de jóvenes lo vio y le pareció muy divertido empezar a gritarle: sube, pelón, sube. Y entonces él los maldijo con situaciones desastrosas. Bueno, la Biblia no contiene una afirmación semejante respecto a Moisés, pero es evidente que él también tenía sus propias luchas. Al principio de su ministerio lo vimos enfrentando la ira de Dios a causa de la desidia en la circuncisión de su propio hijo, y al final de su ministerio lo vemos otra vez confrontando con la ira divina cuando, exasperado, golpeó la roca de Meriba. Y entre ambos extremos en su relación con Israel, el profeta debió luchar cada día contra el desánimo, la frustración y la tentación del hartazgo. El pueblo reclamaba continuamente de él satisfactores que le eran menester. Le pedían agua, refugio, alimento, pero en respuesta
resistía la autoridad del profeta a la más mínima provocación. Tras el cruce del Mar Rojo, los hijos de Israel murmuraron contra él diciendo: ojalá y hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a esta multitud. Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, comentaba sobre este pasaje que ya se tenían por muertos de hambre en el desierto, nada más a las primeras de cambio, lo que demuestra su gran desconfianza en Dios. Estimaban en poco el haber sido liberados en lugar de haber muerto en Egipto. Recordaban las ollas de carne más que las cadenas de esclavitud. Preferían morir junto a ellas, a esas ollas, donde podían saciar su hambre, antes que vivir bajo la guía de la columna celestial en el desierto y llevados y alimentados de la mano de Dios. Tenemos razones, decía Matthew Henry, para suponer que su abundancia no era tanta en Egipto, pero el descontento engrandece el pasado y envilece el presente sin atender a la realidad o a la razón. Los hijos de Israel amenazaron con apedrear a Moisés, con levantar un nuevo líder que los llevara de regreso a la tierra de Egipto. Llegaban a hablar incluso de él con desdén. Este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Moisés no solo luchó contra la rebeldía del pueblo, sino incluso contra la oposición dentro de su propia familia. En algún momento Aarón y María murmuraron contra él diciendo: ¿solamente hablará Dios por medio de Moisés? ¿No habla también acaso por medio de nosotros? No es extraño entonces que en su cántico de Deuteronomio 32 Moisés hablara de Israel con palabras duras, diciendo: generación torcida y perversa, pueblo loco e ignorante. Y sin embargo, estas palabras no reflejaban ni desprecio, ni desdén por el pueblo, ni tampoco resentimiento. Como un padre responsable, enfrentaba a los suyos con la realidad. Tampoco hablaba como el fariseo de la parábola que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. Yo ofrendo, diezmo, oro, asisto, y no como este publicano pecador que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Moisés demostró un amor incondicional por la nación, al punto de ofrecer su propia vida por ella, diciéndole a Dios: te ruego pues por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, pero perdonarás ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Éxodo 33, 21 al 32. En otras palabras, estaba diciendo al Señor que a menos que perdonara a su pueblo por su divina misericordia, Moisés estaba dispuesto a tomar su lugar en el castigo a Israel. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Moisés está enfrentando la tentación más grande de su vida, y parte de ella consistía en la tentación del orgullo. Cuando Moisés descendió del Sinaí para enfrentar la apostasía de su pueblo, el Señor hizo una declaración sorprendente. Yo he visto a este pueblo que tiene dura cerviz. Déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma. Éxodo 32, 10. Primero, nos sorprende, nos desafía ver a Dios diciéndole a Moisés: déjame. Este término proviene de raíz que significa consentir o permitir. Se usa en el Salmo 105, 14, 1 Crónicas 16, 21. Pero esta expresión es asombrosa también por su respuesta en sí, pues ponía sobre la mesa la posibilidad de la construcción de una nueva nación. Sin embargo, una propuesta semejante parecía contravenir el designio original de Dios, de modo que un intérprete del pasado dijo: debe tenerse cuidado de no suponer que este lenguaje significaba algún cambio o vacilación en los propósitos divinos. El pecado hecho
hecho con los patriarcas había sido ratificado de la manera más solemne y no podría ser violado. Existe un claro consenso entre los intérpretes judíos y cristianos en torno a la verdadera intención de Dios al hacerle semejante ofrecimiento. Aunque le dijo, déjame que se encienda mi ira contra ellos, realmente su propósito era suscitar la compasión en el corazón del profeta, animándole a interceder por su pueblo, cosa que Moisés entendió claramente, pues hizo justamente eso. Clamó por Israel delante del Señor. En otras palabras, Moisés era tentado por la arrogancia, pues un futuro pueblo estaba en sus manos. ¿Cuántos hermanos hubieran cedido a esta tentación? Recuerdo, hermanos, hace unos años que llegó a manos de un servidor una tarjeta que decía ministerios y no recuerdo qué consonantes tenía 3 consonantes, y me llamó la atención porque decía ministerios tal, venía un correo electrónico, una cuenta para que usted depositara si quisiera ofrendar esos ministerios, y luego me puse a preguntar, bueno, pero ¿quién será o qué significan estas consonantes? Después descubrí que eran las consonantes del dueño del ministerio. Hoy en día, hermanos, hay personas que fundan ministerios y les ponen su propio nombre, para poder usufructuarlo, para poder proyectarlo, etc. Dios le propuso a Moisés destruir a Israel para crear una nueva nación de su descendencia. ¿Cuántos hubieran, hermanos, sucumbido a semejante tentación? Y sin embargo, Moisés se mantuvo fiel intercediendo por el pueblo. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que esta invitación, este ofrecimiento, implicaba también la tentación de la ambición. Siendo honestos, hermanos, el ofrecimiento de Dios resultaría tentador para cualquiera. Hay quienes se enorgullecen de ser los miembros más antiguos de su iglesia y piensan que esto les da privilegios especiales. Gracias a Dios no en esta iglesia. Los miembros más antiguos de la iglesia son los hermanos Díaz, el hermano Zamora, y usted nunca los verá reclamando protagonismo, reclamando respeto, autoridad, de ninguna manera. Hay quienes se enorgullecen de estas cosas y que son cosas realmente pequeñas. Ser instrumento de los propósitos redentores de Dios hubiera sido seductor para cualquiera que no fuera Moisés. No le estaban ofreciendo la oportunidad o la posibilidad de dividir al rebaño de Israel para liderar una parte como eventualmente se suele hacer. Le estaban prometiendo crear un nuevo Israel. Ya me imagino, hermanos, a cualquier chiflado en su lugar creando su nueva denominación. Ya me imagino a alguien fundando la iglesia moiseísta, decangular e independiente. Para eso los nombres los evangélicos los pintamos solos, unos nombres larguísimos. Iglesia de Jesucristo Internacional. Este Cristo no es nacional, es internacional. Entonces hay que vender esta iglesia porque este Cristo es internacional. Cosas, hermanos, realmente absurdas, ¿no? Y muchas veces proyectan el ego de los hombres. Me cuesta trabajo imaginar razones por las cuales, hermanos, alguien puede poner su propio nombre a un ministerio para servir a Dios. El Señor tampoco estaba ofreciendo a Moisés crear su nueva red, ese nuevo concepto en donde ahora un pastor dirige a un grupo de congregaciones o les da su cobertura espiritual, como se dice ahora. Se convierte en su padre espiritual y tienen que darle cuentas a él. Esta promesa significaba hacer de la descendencia de Moisés un nuevo reino de sacerdotes y gente santa, los virtuales herederos de las promesas del pacto. Hoy en día, uno de los desafíos más grandes en nuestro mundo evangélico es justamente la ambición de edificar imperios religiosos que en realidad son pequeños reinos edificados
para la codicia y el ego de sus líderes, y todo esto en el nombre de Dios. Hoy en día, uno de los textos más citados por los profetas de la prosperidad es: te pondrá el Señor como cabeza y no como cola. Juan Stam, un personaje interesante, un teólogo costarricense de origen norteamericano, hemos hablado mucho de él. Él llegó a Costa Rica como misionero presbiteriano, dice era WAPS, era Anglo-Saxon, White Anglo-Saxon and Protestant, dice anticomunista, etcétera, etcétera, de los años 50, estamos hablando de hace 70 años ahora, ¿no? Bueno, en ese tiempo él llegó allí y empezó a conocer refugiados nicaragüenses que huían de la dictadura de Anastasio Somoza. Primero pensó que eran comunistas y luego se dio cuenta que eran verdaderos creyentes, personas perseguidas por su anhelo de libertad y de democracia. Y poco a poco empezó a cambiar sus puntos de vista y se convirtió en un hombre que predicó con celo el Evangelio en las últimas décadas, y él diría sobre la teología de la prosperidad: uno de los vicios de nuestra mentalidad moderna es nuestro individualismo egocéntrico, que ve la sociedad solo como un conglomerado matemático de individuos atómicamente dispersados. En el pensamiento bíblico no se concibe al individuo fuera de la comunidad, ni una comunidad despersonalizadora o despersonalizada. Por eso, este texto se dirige al pueblo como pueblo, Deuteronomio 27:11, pues los individuos y sus acontecimientos particulares, partos, lactancia, cosecha, etcétera, aparecen como aspectos de la vida comunitaria, en una relación integral entre la persona y la comunidad. En este contexto, en este versículo, es obvio que se refiere a la nación personificada en un tú, y no a individuos puestos por encima de otros individuos. La frase anterior, prestarás a las naciones y tú no pedirás prestado, es el contexto que nos permite recordar que se refiere no a las finanzas personales, sino a la economía nacional. Significa: serás una nación acreedora y no deudora. En el mismo sentido, en el terreno internacional, Israel sería como cabeza arriba y no abajo. Lo mismo implicaba también la promesa del capítulo 28, versículo 7, que Dios derrotaría a sus enemigos de su pueblo, texto que no debe aplicarse a los enemigos personales como hacen algunos predicadores. Pero este pasaje te confirmará el Señor como pueblo suyo, en el versículo 9, y será sobre todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán, dice el versículo 10. Se refiere, dice, a la nación, no a individuos enriqueciéndose sobre otros, o a todos los individuos siendo una tribu de puros jefes. Dice, es una lectura terrible de la palabra de nuestro Dios cuando el Señor está hablando a su pueblo, prometiéndole estas bendiciones en respuesta a su fidelidad. Dijo también, hermanos, el Señor pero esta promesa, como la de este versículo, traían una condicionante crucial: no ir tras de dioses ajenos y servirlo. Dijo aquí también que los primeros serían postreros y los postreros primeros. Según Jesucristo, a quien acepte ser cola, Dios lo convertirá en cabeza. Tanto más pequeño seas, más grande lo serás en el reino. Para ser cabeza hay que ser siervos de todos. Y afortunadamente Moisés pensaba exactamente igual y aprobó la asignatura. Moisés triunfó en el mismo terreno en el que prevaleció el Señor Jesucristo frente a las seducciones del poder en sus distintas fases. Si usted recuerda, cuando Jesucristo fue tentado, todo tenía que ver con el poder. Tienes poder para convertir las piedras en pan. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares, etcétera, etcétera. Como conclusión, Rashi, un rabino del siglo XII, decía que en su intercesión en favor del pueblo,
después de interceder, de construir el becerro de oro, Moisés argumentó delante de Dios diciendo: eres el único que los motivó a pecar al suplir sus necesidades con otro. ¿Qué otra cosa podrían hacer? En primera instancia, estas palabras nos resultan chocantes, pues el Nuevo Testamento nos dice claramente que Dios no tienta ni es tentado por nada. Esto dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 13. Sin embargo, pensándolo más cuidadosamente, es posible que las palabras de Rashi tengan razón, no con respecto a Dios, sino con respecto a los hombres. Muchas veces, debido a nuestra naturaleza, podemos tomar las bendiciones de Dios como motivos de arrogancia, de ceguera y de autosuficiencia. ¿Acaso no es esa la enseñanza de la parábola de los labradores malvados? En dicha parábola, el Señor Jesús nos enseña que unos labradores bendecidos con trabajo, con sustento y con hogar, después de recibir estas bendiciones de su Señor, no solo conspiraron contra él para apoderarse de su heredad, sino incluso para matar a su heredero. Afortunadamente, Moisés no era así. Recuerdo también, hermanos, a un predicador inglés del siglo pasado, vivió hace 100 años, se llamaba Oswald Chambers, y era un capellán del ejército británico, quien dijo en alguna ocasión que en la vida cristiana de cuando en cuando tenemos problemas de miopía para ver las cosas, y dice, y a veces son las bendiciones de Dios las que nos estorban, porque ponemos nuestra mirada en las bendiciones y no en el que prodiga las bendiciones. Ponemos nuestra mirada en aquellas cosas tangibles y no en el Dios invisible que las otorga por su gracia. Y decía Chambers, a veces cuando Dios nos bendice y nos prospera con salud, con lo que usted quiera, que son cosas importantes de la vida, dice, ponemos nuestra mirada en esas cosas y no en el Dios que lo prodiga. Cuando veníamos en camino al templo, hermanos, veníamos platicando de cómo en nuestra iglesia el paso de los años está cobrándonos la factura a muchos de nosotros. Algunos ya nos hemos caído solos. Y otra vez me acuerdo de mi papá que decía, no te preocupes, hijo, pues cuando uno se cae solo es como las manzanas cuando están maduras, se caen solas del árbol, se caen de buenas. Bueno, sí, el problema no es la caída, sino el golpe, ¿no? A ver qué queda de la manzana, con diferentes problemas. Y pensamos en hermanos a quienes por décadas nunca vimos enfermos, como el hermano Jesús Zamora. Ahorita está enfermito, pero tiene 94 años. Pero los pasados 70 años, hermanos, un hombre autosuficiente, nunca se quejó de ningún mal. Y me preguntaba, Jorge, ¿tú crees que nunca le dolió nada o más bien se aguantaba? Yo creo que se aguantaba porque en algún momento a todos nos va a doler algo. Sin embargo, esa es la realidad en los seres humanos. Hay una etapa en la vida en la que creemos que ser joven y saludable es lo normal en la vida. La vida consiste en eso. Pero después de los 40 se acaba la factura, se acaba el seguro. Y entonces empezamos a sufrir achaques. Llega el tiempo de los nunca me había pasado. Bueno, pues ya llegó la hora de que tiene que pasar. Y en estas condiciones, decía Rashi, que tal vez el pueblo se había cegado por las bendiciones de Dios y se había acostumbrado a ser bien tratado por Dios. Y apenas padece necesidad, cambia de Dios, porque a final de cuentas sabía que se merecía todas estas bendiciones, o al menos lo creía. ¿No nos enseña acaso esa la Biblia? Afortunadamente Moisés no fue así. No hay duda de que Moisés es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Su nombre aparece 850 veces en la Biblia, pero más allá del número de alusiones a su persona, su grandeza, como la de los demás hombres de Dios, radicó en la magnitud de los desafíos que enfrentó. Y si en Horeb Israel fue probado en la estrechez, Moisés lo fue en la prosperidad. Si el amor que el profeta utilizó para prevalecer
fue su intercesión, podemos ver la grandeza de su amor a Dios y su compromiso con Israel. La intercesión de Moisés fue tan vehemente que incluso el texto hebreo usa un modismo muy raro para decirlo. En Éxodo 32:10, donde Reina Valera 60 dice: entonces Moisés oró en presencia del Señor, el texto hebreo dice: entonces Moisés azotó el rostro del Señor. Es una diferencia abismal. ¿De qué está hablando el texto? Bueno, los hebreos sabían que para preparar el pan hay que amasar, perdón por la redundancia, la masa. Hay que golpearla, hay que trabajar mucho con ella a fin de que se ablande, es decir, que logre la textura que se necesita. Lo que la intercesión de Moisés hizo, según este modismo, fue ablandar el rostro de Dios. Fue estar delante de Dios intercediendo por el pueblo, incluso, hermanos, ofreciéndole su propia vida. ¿Qué van a decir los egipcios? Que sacaste a tu pueblo para matarlo en el desierto. Primero Moisés oró basado en el honor de Dios, y segundo lo hizo basado en las promesas del pacto e incluso el ofrecimiento de su propia vida a cambio, y en respuesta el Señor le concedió complacido las peticiones de su corazón. Esta fue la tentación más grande que enfrentó Moisés. La Biblia dice, hermanos, que en algún momento se hartó, golpeó la roca de Meriba. ¿Pensáis que no podemos darles agua para que vean que sí podemos? Y Dios le había dicho: habla a la roca. ¿Por qué le dijo Dios: habla a la roca? Decía Matthew Henry: porque el pueblo al que le hablaba no quería oír, y Dios quería demostrarles que una roca sí podía escuchar y responder. Pero Moisés ya no estaba para eso. Golpeó la roca con su bastón, y Dios le dijo: bueno, prepárate, sube a la cumbre de Pisga en el monte Nebo, contempla la tierra prometida, pero no entrarás a ella. Dice la Biblia que Moisés le rogó a Dios, diciéndole: déjame entrar a esa buena tierra. Y Dios le dijo: no, prepárate para unirte con tus mayores. Pareciera un acto de injusticia privarle del galardón, pero a final de cuentas Dios tenía algo mejor para Moisés. Una ciudad que no fue edificada por manos de hombre, dice el autor de la epístola a los hebreos, cuyo cimiento y arquitecto es Dios mismo. Entonces lo llevó a su presencia. Pero, hermanos, respondió a la intercesión de Moisés. Termino con esto. Acabamos de escuchar, hermanos, una petición de la hermana Adriana por la hermana Arcelia Zamora, la esposa del hermano Jaime Zamora. La hermana ha luchado con enfermedades de su columna, problemas muy serios en los últimos años, quizá los últimos 10 años. Ha sido un sufrimiento constante, y algo que yo admiro de mi hermano Jaime es su amor y su paciencia. Siempre está con ella, poniéndole el brazo para que camine. Una pareja preciosa realmente. Y cuando hablé con él en la semana, mi hija me dijo esto: oye, la esposa de Jaime está enferma, háblale, dice, porque pues sí necesita escuchar a sus amigos, ¿no? Le hablé y me dice, estaba muy, muy atribulado, me dice, ya mañana, dice, regresamos a la casa, dice, pero haz de cuenta que habla chino, ruso, japonés, inglés, no sé, dice, no entiendes lo que te está diciendo, dice, el derrame, dice, afectó el área del habla, y dice, esperamos que pueda recuperar la habilidad. Y me hizo pensar qué duro debe ser vivir una situación de esta naturaleza. Y tenemos, hermanos, la bendición de interceder, la bendición de poner en las manos de Dios lo que Dios ya sabe, pero se agrada que lo hagamos. Es lo que hizo Moisés. Dice la palabra de Dios, cuando Dios le dice, voy a destruir este pueblo,
Moisés se puso delante de él y le dijo: mejor mátame a mí, pero que no digan los egipcios que los sacaste para matarlos en el desierto. Es evidente que Dios quería llevar a su siervo a ese punto y le concedió complacido las peticiones de su corazón. Dios, hermanos, no se queda con nada. No da su gracia con medida y podemos confiar en Él e interceder a Él por aquellos que tienen necesidad de nuestra oración. Recordemos, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos instas a interceder por aquellos que de tu pueblo o no tienen necesidad de tu misericordia. Mueve nuestro corazón, Señor, como el de Moisés, como el del Señor Jesús, como el de tus siervos en el pasado, en cuyas vidas te glorificaste, Señor, viendo hombres que hacían aquello que agrada a tu corazón. Te pedimos por este pueblo que nos bendigas para ser intercesores en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.